Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos viendo la crisis brasileña, que es una especie de revolución francesa en cámara lenta, muy difícil de datar en su comienzo, pero podríamos decir que en 2013, con las grandes manifestaciones que se produjeron en las grandes ciudades brasileñas, sobre todo en San Pablo, por el aumento del precio de los servicios públicos, empezó un deterioro en la vida pública brasileña que se cruzó después con las revelaciones sobre un gran sistema de corrupción instalado en la empresa Petrobras, que es la principal empresa de Brasil, con derivaciones sobre otra mega empresa brasileña, que es Odebrecht, primero investigada por los contratos con Petrobras y ya después investigada por su propio sistema de corrupción. Es un caso de una larga duración y de una enorme magnitud. Y sin embargo, podría parecer apenas una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque si retiramos el zoom, si miramos con otra perspectiva, con otra lejanía, vamos a ver que lo que pasa en Brasil, aún en esa escala brasileña, es nada más que un botón de muestra de un problema que atraviesa a toda la región, desde México hasta la Argentina. Si uno mirara América Latina, desde Madrid, desde Berlín o desde Washington, lo primero que detectaría como un hilo conductor que unifica a todos los países, a todas las sociedades, se llama corrupción, debilidades institucionales, instalación sobre el fenómeno de la corrupción de mafias que ya se comportan como una clase social con una lógica propia, con un plan de negocios propio. Eso toca con el narcotráfico, toca con el lavado de dinero, alinea a la región de una determinada manera. Si lo miráramos como lo podría mirar un historiador instalado en el año 2090, sería mucho más claro que es una enfermedad de la que la región se tiene que curar, como en otro momento fue la enfermedad de los golpes militares, de la que felizmente se curó. Brasil ha encontrado un sistema judicial, un grupo de jueces, que avanza con la lógica de un juez. Mira el expediente y avanza sobre empresarios y políticos. La política está severamente impugnada y el presidente Temer, que viene con un problema de legitimidad de origen, porque reemplaza a Dilma Rousseff designado por un Congreso ya impugnado por la corrupción y se hace cargo del programa de gobierno de quienes eran sus rivales en la elección de Aécio Neves contra Rousseff, el presidente Temer está atravesando una pesadilla. Lo grabaron recomendando o auspiciando que se le pagaran coimas al presidente de la Cámara de Diputados de ese momento, Eduardo Cunha, que era de su partido, y como estaba tambaleando por el caso Lava Jato, extorsionaba con revelar cosas del propio Temer. Un empresario, Batista, dueño del mayor frigorífico de Brasil, empezó a pagarle a Cunha para protegerlo a Temer. Involucrado también en un caso de corrupción, para poder negociar su pena, lo grabó al presidente y llevó después la grabación a la justicia. Temer primero dijo, todo eso es falso, no existió. Después dijo, bueno, la grabación, la verdad que sí, los hechos existieron. Lo que es apócrifa es la grabación porque tiene muchas interrupciones. Ahora el Superior Tribunal Federal, que es como una especie de corte constitucional en Brasil, está examinando la calidad de ese material para ver si lo enjuicia o no a Temer. Ya es un detalle judicial técnico, porque la crisis política avanza. Hoy le están renunciando los ministros. El candidato que enfrentó a Rousseff, Aécio Neves, del partido de Cardoso, también fue filmado y grabado por los mismos empresarios, pidiendo 2 millones de dólares supuestamente para pagar sus abogados. Pero esos 2 millones de dólares terminaron en empresas de amigos. Contaminados por ese caso, los socios de Temer, del partido de Cardoso, del PSDB, también están renunciando. Renunció hoy
el ministro Roberto Freire, una gran personalidad de la democracia brasileña. Temer va quedando solo, se rompen las alianzas en el Congreso y de esa manera no puede pasar las reformas que el mercado estaba mirando como indispensables para que la economía brasileña se estabilice. Se devalúa el real, cae la bolsa, un tembladeral que toca a la Argentina. Toca a la Argentina en lo inmediato porque la economía argentina está entrelazada con la economía brasileña, sobre todo en su sector industrial. Una economía industrial muy poco competitiva que al único mercado prácticamente que le puede vender en el marco del Mercosur es a Brasil. La peor noticia que podía recibir Macri en este momento era que se estabilice, o peor aún, se profundice la recesión brasileña que lleva 8 años y ya destruyó en 4 años 8 puntos del producto. Una mega recesión. Pero este no es el único problema. Tal vez no sea ni siquiera el problema mayor para la Argentina y para la región. En las movilizaciones que hoy hay en Brasil hay carteles que dicen ya no fora Dilma, ya no fora Temer, es fora todos. Que se vayan todos. ¿Le suena? Brasil está hoy servido para un liderazgo populista. Está servido para que aparezca un candidato por fuera de la política, porque dentro de la política están todos sospechados, nadie quiere asomar la cabeza, para que le diga a los brasileños que el problema es la política. Y Brasil tome un rumbo que no sabríamos cuál es, como una nave a la deriva. Esta dificultad tiene una dimensión muy inmediata. Es muy difícil encontrar un reemplazante para Temer si a Temer le pasan las 4 cosas que podrían pasarle. O que tenga que renunciar por la presión pública, algo a lo que él se resiste, que el Superior Tribunal Federal lo condene, lo remueva, que un impeachment avance sobre él con todo el trauma que significa para la política brasileña todo ese proceso, como pasó con Dilma, o que se active una causa por financiamiento ilícito de la campaña que hasta ahora fue pisada porque los brasileños, sobre todo la justicia electoral, no querían voltearlo a Temer, querían que hiciera el ajuste y se fuera, total no tiene posibilidad de postularse. Brasil es un espejo. ¿Por qué? Porque la Argentina también está afectada por la corrupción, como todos sabemos desde hace mucho tiempo. El problema es que hay una diferencia entre Brasil y la Argentina, porque en la Argentina, además de corrupción, hay impunidad. Es decir, hay crimen sin castigo. No hay un sistema judicial como el que hay en Brasil, ni siquiera un sistema policial, porque fíjese que lo fueron a detener al principal empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, y cuando lo detuvieron, él sigue en la cárcel, nadie le avisó, lo encontraron en pijama. Quiere decir que hay hasta una policía judicial medianamente confiable. Y jueces, no todos, algunos, confiables que pueden ir avanzando sobre este problema de calidad de la política y calidad de las instituciones que tiene el país. Aquí sucede que la justicia federal, sobre todo la justicia federal de la capital federal, que es la que debe juzgar a los funcionarios públicos, ha vivido una eterna siesta que ha permitido algunas aberraciones como la siguiente, que José López, lo recuerda el secretario de Obras Públicas del gobierno anterior, haya ido a un convento a tirar por detrás del muro del convento 10 millones de dólares cuando tenía una causa abierta por enriquecimiento ilícito en lo del juez Rafecas desde el año 2008. Quiere decir que no lo inquietaba a López tener una causa por enriquecimiento ilícito, de tal manera que podía seguir enriqueciéndose porque sabía que el juez no lo iba a molestar, porque tenía poder, y al tener poder tenía impunidad. Hoy estos jueces están atemorizados por varias razones. Muy probablemente el 29, es decir, la semana que viene, el lunes que viene, haya una reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura donde se decide, o donde se decida, llevar adelante
la acusación que la debe resolver después, el 1 de junio, el plenario del Consejo de la Magistratura, sobre el doctor Eduardo Freyler, que se ha hecho famoso por su enriquecimiento. El doctor Freyler es uno de los titulares de una de las 2 cámaras penales de la Justicia Federal de la capital. Freyler, como ya todos sabemos, en muy pocos años, desde el 2012 para acá, pudo comprar mansiones, campos, autos de colección, barcos, campos, caballos de carrera, inclusive después de divorciarse, es decir, habiendo entregado la mitad de su patrimonio a su esposa, que también es magistrada. ¿Por qué atemoriza el avance del Consejo de la Magistratura sobre Freyler? Porque si uno pusiera la lupa sobre las circunstancias patrimoniales de muchos jueces de la Justicia Federal, colegas de Freyler, tal vez no pasarían el examen como no lo pasa Freyler. Bastaría Google Earth para ver las mansiones donde viven, para que tuvieran que dar alguna explicación de cómo las hicieron, con un sueldo de empleado público. Hay otro motivo de malestar, y ese motivo de malestar es que sigue dando vueltas un proyecto del ministro Garabano para ampliar los juzgados federales en todo el país, las cámaras federales, y para disolver las facultades de los jueces federales que atienden casos de corrupción, que atienden casos de narcotráfico, que atienden casos de contrabando, en los jueces del fuero ordinario, de los jueces de los crímenes comunes, lo cual sería quitarles una herramienta de poder muy importante a este fuero, a estos jueces que se han transformado en alguna medida en una casta. El otro problema se llama Elisa Carrió, que es un problema para los jueces, empezando por Lorenzetti, y es un problema para el gobierno, empezando por Macri. Carrió ha avanzado sobre Lorenzetti, ha realizado denuncias que, como son las denuncias de Carrió, algunas tienen una extraordinaria certeza, otras tienen una extraordinaria imprecisión, en algunos casos caen arbitrariedades, y ahora ha dicho que todos, y puso con letras mayúsculas en su tuit, todos en Cambiemos y en el sistema judicial protegen a debido. Lo que subraya Carrió es la palabra todos, porque es la primera vez que dice todos, es decir, que no excluye a Mauricio Macri. La primera reacción se produce en la oposición del gobierno, que le plantea un problema al gobierno y a Carrió. Primero Graciela Camaño, ligada a Massa, después Margarita Stolbizer, ligada a Massa, dicen: Carrió, explique bien quiénes son todos y por qué, porque usted después de todo está hablando de su gobierno. Es decir, está hablando de Mauricio Macri y de la gente que designó Mauricio Macri en su gobierno. ¿Cómo es que son cómplices con la corrupción del sistema anterior que quieren aparentemente remover? Un problema para el discurso de Carrió, pero sobre todo un problema para la campaña de la capital. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Stolbizer y su partido, el GEN, es aliada de Martín Lustó. Es decir, que el eje ético se introduce en la capital federal y transforma a Carrió, por las interpelaciones de la oposición, en una especie de tiradora de fuego amigo. No es el único problema que plantea Carrió en estos días. Ha habido una denuncia penal contra ella por enriquecimiento ilícito. Esa denuncia penal la realiza un señor que es un trabajador totalmente ignoto, se llama Saúl Paz, trabaja en Derqui, que es una localidad del partido de Pilar. Se presenta a hacer la denuncia, después lo llaman para que la ratifique, no la ratifica, el juez Rafecas archiva el expediente. Pasa el tiempo, vienen las denuncias que suben de tono de Carrió contra Lorenzetti, el pedido de juicio político, y en determinado momento la Cámara Federal, contra lo que es la costumbre, que si una denuncia no es ratificada, se archiva, sucede en el 99% de los casos, dice que se investigue esto. Ahí es donde Carrió dijo en aquel momento
que podría haber alguna componenda o alguna solidaridad entre Lorenzetti, su blanco, el juez Martín Irursun, que es el presidente de esa sala que decidió reabrir esa investigación no ratificada, y el juez Lijo, que es uno de los líderes de los jueces de primera instancia de Comodoro Pi, de los juzgados federales. Lo cierto es que Rafecas obedece a la Cámara y lo llama a Saúl Paz. Y Saúl Paz dice, la verdad que yo no la conozco a la doctora Carrió, y a mí por acusarla me pagaron. Vino un abogado y me pagó, escuche, 1.500 pesos. El juez Rafecas acaba de cerrar la investigación. Pero ahora hay que ver quién es el que movió al señor Saúl Paz, quién es el abogado que le pagó, y estamos ante un hecho de extraordinaria gravedad, que es si se están inventando causas o promoviendo causas desde la justicia federal o desde la justicia en general en defensa propia porque hay jueces acusados, que es la denuncia o la sospecha que manifiesta Carrió. Paralelamente con todo esto, y como si fuera casi una casualidad, que no lo es, se funda una organización que se llama AJUFE. ¿Sabe cómo se llama la organización de los jueces federales brasileños? AJUFE, pero esta es de jueces argentinos. Es una organización gremial que reúne ahora a los jueces federales. En el centro de esa organización está el juez Lijo, que es el secretario general que la constituyó. Y es a quien Carrió cree combinado con Lorenzetti y con Irursun. ¿Quién es el juez Lijo? Que es curioso que esté asumiendo tanto protagonismo. El juez Lijo se ha hecho famoso en toda la etapa kirchnerista por su hermano, que se llama Alfredo Lijo, y era, según dicen en los tribunales federales, el principal operador judicial de Julio De Vido, porque era íntimo amigo, casi como el otro yo, de un señor que se llama José María Ola Sagasti, que era el secretario de De Vido. Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. ¿Será por Ariel Lijo o por Alfredo Lijo que empieza la protección que dice Carrió recibe De Vido o De Vido es inocente? Hay otra razón por la que se hizo famoso allá por el mes de marzo-abril del año pasado, del anteaño pasado, de 2015, el juez Lijo. Y es que los diarios lo señalaban, sin que nunca hubiera sido desmentido, como el principal gestor de un acuerdo de la justicia federal de Comodoro Pi con el gobierno de Cristina Kirchner para amainar las causas judiciales que pesaban sobre funcionarios kirchneristas, de tal manera de allanarle el camino a Daniel Scioli hacia la presidencia de la Nación. Hay otra razón por la cual también los Lijo están en el centro de la escena y tienen que ver con Freiler, porque la ex cuñada del juez Lijo era socia de Eduardo Freiler en una financiera que fue investigada y como no tenía actividad dio lugar a que se cierre la causa. A los Lijo le gustan, como a Freiler, los caballos de carrera, tienen un aras, La Generación, en Dolores. Si uno entraba a la página de Facebook de ese aras, hasta hace poco tiempo aparecían todos ellos disfrutando del aras. Ahora todo eso aparentemente se borró. Aparece un solo Lijo que se dedica a la compraventa de caballos de carrera y a criar caballos de carrera y promueve ahí sus padrillos. Muy bien. Este es el panorama que pinta la justicia argentina en contraposición con la justicia brasileña. Este es el problema de la impunidad, que es muy superior al problema de la corrupción. Pero no hay solo un problema de impunidad y corrupción en la justicia federal. Hay un problema de falta de seriedad en toda la justicia. Y le voy a dar un detalle. El 2x1. El 2x1 y el tratamiento que mereció el caso Muña por parte de la Corte dio lugar a un enorme debate y además a manifestaciones públicas. Hay posiciones a favor o en contra de lo que decidió la mayoría. Hay, lo cual es bastante obvio, reproches respecto de la sensibilidad política que tuvieron esos jueces para pronunciarse en el momento en que se pronunciaron. Pero hay algunos jueces que fueron más allá. María Laura Garrigós de Rébori, que es la presidenta de una organización que se llama Justicia Legítima, a la que por casualidad pertenece el juez Freiler, dijo: estos jueces que fallaron a favor de Muña y le concedieron a un acusado, a un condenado por crímenes de lesa humanidad, la ventaja, el beneficio
del 2 por 1 deberían renunciar porque cometieron un pecado imperdonable para un juez. Da la casualidad de que la jueza Garrigós de Rébori votó en su momento, siendo miembro de un tribunal oral, para darle ya no el beneficio, ella escribió el derecho del 2 por 1 a un individuo que se llama Raúl Guglielminetti. Raúl Guglielminetti manejó el centro de detención clandestino Automotores Orletti y fue uno de los emblemas de la represión clandestina durante el gobierno militar y después fue descubierto durante el gobierno de Raúl Alfonsín como que seguía siendo lo que se llamaba en aquel entonces mano de obra desocupada. Seguramente la doctora Garrigós de Rébori olvidó este fallo, que era muy importante, sobre todo para alguien tan sensible como ella, este tipo de cuestiones, o si no, estamos hablando de alguien que tiene una absoluta falta de seriedad. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque el gobierno pretende atraer inversiones. Es muy difícil atraer inversiones en un país donde no rige el imperio de la ley y donde no se puede confiar en la justicia.